todo el equipo de FIA TV junto con Pepe González, somos felices de cada semana compartir con ustedes la palabra de Dios. Ayúdanos a continuar con nuestra labor de evangelización, volviéndote un bienhechor de este proyecto. Unirte es muy fácil. Solo tienes que dar clic en el botón azul debajo del video y elegir una de las modalidades de donación. Juntos podemos llegar a más corazones. Bien, vamos a hacer oración para pedir la gracia al Espíritu Santo de poder adentrarnos en el último y tercer viaje misionero del apóstol San Pablo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Querido Espíritu Santo de amor, nos consagramos enteramente a ti, para que a través de tu luz y sabiduría podamos acompañar al apóstol San Pablo en este último viaje misionero que le permitiste realizar, para establecerse en la capital de Asia, en Éfeso, y desde ahí irradiar el Evangelio a todas las ciudades y pueblos aledaños. Que la luz de tu palabra nos anime también a nosotros a ser misioneros, evangelizadores, donde quiera que estemos, llevar la luz y la salvación de tu palabra divina. Nos encomendamos a la intercesión y al apoyo del apóstol San Pablo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos ya en el tercer viaje misionero de San Pablo, que empieza en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 23 y siguientes. Todo viaje misionero tiene un objetivo. Vamos resumiendo. ¿Cuál fue el objetivo del primer viaje? Sin ver el apunte. Evangelizar a los la isla de Chipre y Asia Menor. Objetivo del segundo viaje misionero: evangelizar Grecia. Y tercer viaje tiene como centro Éfeso. Tiene como centro la capital de Asia. Pablo ya había estado en Asia en el primer viaje misionero y en el segundo pasó por ahí, pero ahora San Pablo va a ser de la capital su centro de irradiación del Evangelio. Pablo tiene una estrategia. Ese punto es la ciudad de Éfeso. Y en torno a Éfeso, San Pablo, en círculos concéntricos, va a ir extendiendo la misión evangelizadora. Pero se va a establecer en un punto estratégico, geográficamente hablando. Y desde ahí va a predicar el Evangelio, que va a irse expandiendo por todas partes. San Pablo tiene como objetivo hacer de la ciudad de Éfeso un centro de evangelización. Y lo va a lograr. Con mucho esfuerzo, pero lo va a lograr. Porque el Espíritu Santo ha decidido hacer de Éfeso un centro de evangelización. Este viaje misionero va a transcurrir del año 55 al año 58.
del año 55 al 58 después de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo va a permanecer casi 3 años en la ciudad de Éfeso, predicando con una fuerza sorprendente a Cristo. Y va acompañado de sus 2 grandes discípulos, a los que llama hijos espirituales. Va con él Timoteo, Tito, a los cuales San Pablo los va a ordenar obispos. Y a uno lo va a dejar en Éfeso. A la partida de San Pablo va a dejar a Timoteo como obispo de Éfeso. ¿Y saben cuántos años tenía Timoteo cuando fue dejado como obispo en Éfeso? 34 años. Un obispo muy joven, pero de gran sabiduría por toda su entrega y su vida de santidad. Y a Tito lo va a dejar como obispo de la isla de Creta, la isla más grande de todas las islas griegas. Y también lo va a acompañar San Lucas hasta el final, y otros misioneros que se van a ir sumando. Y así empieza el verso 23. Después de pasar allí algún tiempo, salió y recorrió la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos en la fe. Esa es parte de nuestra tarea, fortalecernos en la fe unos a otros. ¿Ustedes a cuántos fortalecen en la fe? Cuando yo tenía 16 años, era un adolescente, fue mi encuentro con Cristo. Y los jóvenes que me evangelizaron, fue tan impactante para mí su testimonio, que desde ese mismo instante yo quedé tan agradecido con Dios y con este equipo evangelizador de jóvenes, que había ido a mi parroquia a evangelizar, porque los llamó el padre Pedrito Carvajal, al que amamos como un padre espiritual. Y él fue el que invitó a este equipo de misioneros. Y cuando terminó el retiro, yo me sentaba y los miraba. Cuando ya se iban, me levanté, los abracé y les dije: llévenme con ustedes. Así literal. Si en ese momento ellos me hubieran dicho vámonos, yo me voy. Estaba radicalmente decidido a seguir los pasos de esos muchachos. Les dio tanta alegría, me abrazaron, llamaron al padre y le dicen: aquí está este joven que se quiere venir con nosotros, pero es mejor que te quedes con él, porque aquí te van a formar. Y cuando estés formado, ya Dios dirá si te unes a nuestro equipo. Híjole, yo sentí feo, pero también una gran emoción. Y el padre inmediatamente reunió al equipo de jóvenes y nos empezó a reunir cada 8 días. Y en un año nos hizo leer la Biblia. En un año, toda la Biblia. Los 73 libros de toda la Biblia. Cuando terminó ese año, además de toda la formación que nos dio, nos hizo leerla un segundo año completo. Pero antes de que la termináramos de leer, el padre nos empezó a mandar a misiones. Y fuimos a muchos pueblos, y fuimos a hospitales, y a plazas públicas, y a cárceles, y a asilos. Entonces íbamos porque el padre nos enviaba. Y decía, aprendiendo la Biblia y compartiéndola.
Y fue cuando descubrimos esto que dice el texto bíblico. San Pablo a su paso iba fortaleciendo la fe de los discípulos. Y así como aquellos jóvenes fortalecieron mi fe, y cuando nosotros empezamos a misionar, vimos cómo la fe de las personas se renovaba, fue que decidimos dedicarnos de lleno y de tiempo completo a la misión evangelizadora. La pregunta es, ¿y tú cómo estás trabajando en el reino de Dios para fortalecer la fe de los que te rodean? Porque es muy cómodo venir a recibir la palabra de Dios y quedarse con ella. La misión es ir y llevarla a más corazones. Porque si tú estás convencido del bien, del provecho que te hace recibir la palabra de Dios, ¿qué esperas que no la compartes? Que el testimonio de San Pablo nos ayude. A él no le bastó un viaje, ni 2, ni 3. Y San Pablo debió haber hecho muchos más viajes. Pero Dios tenía otra misión para él. Llevarlo a Roma para coronar su vida con la palma del martirio. Por eso el Espíritu Santo solo le permitió realizar 3 viajes misioneros. Y nos dio un aporte tremendo hasta nuestros días, el testimonio del apóstol San Pablo. Había llegado por entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría de Egipto. Miren las características que se dan de Apolo. Son las características que debe tener un predicador, un evangelizador, un misionero. Vamos a ir haciendo una lista de las características. 1. Facilidad de palabra. ¿Ustedes tienen facilidad de palabra? Sí, sí tienen facilidad de palabra. Yo los escucho hablar y se expresan muy bien. Ya tienen una cualidad, tienen facilidad de palabra. 2, conocía muy bien la Escritura. ¿Cómo andan en esa característica? ¿Cómo andan en conocimiento bíblico? Porque un predicador funda su predicación no en criterios humanos, sino en la palabra de Dios, que es la que salva y convierte el corazón a Cristo. Pero al menos ya están en clases de Biblia, y ese ya es un gran paso. Se están preparando. Otra característica: había sido instruido en el camino del Señor. Ustedes también están instruidos. Tercera, cuarta, hablaba con gran entusiasmo. Un predicador, un evangelizador debe hacerlo con fervor, con entusiasmo. Y dice, enseñando con exactitud lo referente a Jesús, es decir, que sea ortodoxo, que no tenga errores doctrinales o heréticos, que predique conforme a la sana doctrina o al depósito de nuestra fe católica. ¿Y cuál es el depósito de nuestra fe católica? ¿Cuál es el depósito de nuestra fe católica? Donde se funda nuestra fe. El depósito de nuestra fe. Se los he hecho varias veces. El fundamento, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Él es el fundamento, el cimiento.
Jesucristo. Y sobre esta roca se levantan 3 columnas para formar un edificio espiritual. ¿Y cómo se llama la primera columna del depósito de nuestra fe? Palabra, Biblia, tradición. Primero, la tradición de la iglesia. Luego, Biblia Biblia y el magisterio. y magisterio. Queridos hermanos, les presento al depósito de nuestra fe católica. Nuestra fe se funda en la tradición, en la palabra y en el magisterio, no solo en la Biblia. Cometeríamos un gravísimo error. Nuestra fe se funda en el magisterio, en la palabra de Dios y en tradición, palabra y magisterio. ¿Quién es el magisterio? El Papa, los cardenales, los obispos, los párrocos, la jerarquía, y dentro de la jerarquía están los santos padres de la iglesia, los grandes místicos, doctores, biblistas, y a quienes el magisterio les delega esta responsabilidad de ministrar la palabra y las enseñanzas de la iglesia. Por ejemplo, del magisterio están todos los documentos pontificios, están las encíclicas papales. Por ejemplo, está por concluir el año de San José. Este 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre Santísima, es la clausura del año de San José. Y el 8 de diciembre del año pasado, el Papa Francisco nos dejó una carta apostólica donde decretaba un año santo dedicado a San José, un año de gracia, un año de protección, un año de indulgencias plenarias, y nos dejó desarrollados 7 temas bellísimos sobre la figura de nuestro Señor San José. Eso es magisterio. Y los católicos obedientes y fieles al magisterio, en el mes de diciembre del año pasado, debieron haber leído la carta apostólica. Y si les hago un examen, reprueban. Eso es lo que pasa con la mayoría de nuestros hermanos en la fe. Creen, pero no tienen una fe instruida. Muchos católicos ni siquiera saben qué es el depósito de nuestra fe. Por eso muchos emigran con facilidad a las sectas protestantes. Las sectas protestantes no tienen ni tradición ni magisterio, solo Biblia. Por eso hacen una incorrecta interpretación de las Sagradas Escrituras. En algunas cosas coincidimos, pero en muchísimas no. De hecho, ellos quitan los sacramentos, la mayoría de los sacramentos. No tienen Eucaristía, para empezar. No tienen a Jesús sacramentado entre ellos. No tienen confesión. Imagínate. No tienen sacerdotes. Ya es mucho, ¿no? Ni a la Virgen. Ni a la Virgen, ni a los santos. Uy, pues les falta muchísimo. Y sin embargo, en conocimiento bíblico nos aventajan. Sí. Pero un buen católico es aquel que está al día en la tradición, en la Biblia y en el magisterio. Por ejemplo, del magisterio, nuestro querido San Juan Pablo II nos dejó el Catecismo Nuevo de la Iglesia Católica. A estas alturas de tu vida
ya le debiste haber dado 2, 3 vueltas al catecismo. Y hay católicos que ni lo tienen siquiera en casa. Y nunca lo han leído. ¿Ven por qué la mayoría de los bautizados son católicos nominales? Nada más de nombre, pero ni de acción ni de instrucción. Por eso a veces nuestra fe es endeble y cualquier viento de doctrina nos zarandea y nos arrastra. Y por eso muchos andan bien metidos en la nueva era y otros en filosofías o religiones o sectas, porque los católicos en su gran mayoría no conocen el depósito de nuestra fe. No todo está en la palabra de Dios. ¿Las apariciones de la Virgen están en la Biblia? No. ¿Y son dogmas de fe? Sí. ¿Y quién decreta esos dogmas de fe? El magisterio. Y muchas de las cosas que vivimos no están en la Biblia, porque están en la tradición. La tradición es cómo vivimos la fe. Es la vivencia, la práctica de nuestra fe. Y el magisterio es lo que norma la sana doctrina, para que no haya herejías ni desviaciones doctrinales en el pueblo. Y Dios, a través del magisterio, nos va guiando. Vean cuántos años jubilares nos han dado. Y cómo el Papa, con todo el colegio cardenalicio del mundo, va llevando el timón de la iglesia. Y por eso hay concilios. Y por eso hay encíclicas y documentos conciliares. Entonces el Papa, como pastor de la iglesia, representante de Cristo, con todo el colegio de cardenales y obispos del mundo entero, van guiando la gran barca de Pedro, que es la iglesia, a la luz de la palabra, a la luz del magisterio, a la luz del magisterio y a la luz de los signos de los tiempos. Por eso hay que estar al día en lo que ellos están indicando. Es como un papá en casa. El papá es la autoridad, el papá es el pastor. Y si el papá convoca a los hijos a orar y no se presentan, convoca a los hijos a rezar el rosario y no rezan el rosario, el papá convoca a estudiar la Biblia a los hijos los viernes por la noche y nadie se presenta, ese papá está pintado solamente. Pero nadie le obedece. Ese papá puede dar dirección así a su familia. Imagínate un rey sin súbditos. ¿Qué clase de reino sería ese? Imagínate un papá que quiere reunir a sus hijos para una convivencia y no responden. Quiere reunir a sus hijos para ir a misa y los hijos no responden. Convoca la oración y no responden. Convoca la instrucción ese papá y nadie se presenta. ¿Puede tener gobernabilidad de su familia? ¿Puede ser pastor de una familia que no obedece ni se convoca ante la voz del pastor? A veces el papa se siente solo y dice: a mis hijos les di una carta apostólica de San José, que yo creo que ni el 5% de todos los católicos en el mundo la leyeron. Y el Papa puede decir: pues ya para qué les hago cartas o encíclicas, ni las leen, ni les importa, ni les interesa, no tienen el mínimo interés. Mas si les hablamos de fútbol, están al día. Y se saben todos los jugadores, no solo nacionales, sino internacionales, y lo que gana cada jugador. Y si les preguntas el nombre de los 12 apóstoles, no saben. Y si les preguntan los 10 mandamientos, no saben. Y si les preguntan los 5 mandamientos de la Madre Iglesia, no saben, menos. Y si les preguntan las 14 obras de misericordia, tampoco.
Y son católicos. Pero si les preguntas del fútbol, te lo dicen todo. Y si les preguntas de los Avengers, te lo dicen todo. De los Vengadores, de las películas, de estas series. ¿Qué es eso? Todo te lo dicen. Se saben los nombres de cada personaje y dónde viven, en qué galaxia. Es impactante, ¿sí? Existe la galaxia. Es verdad. Y de hecho todavía no sale Spider-Man y ya no hay venta de boletos en taquilla, ya está todo vendido. Y ahorita consigue un boleto para el partido León Atlas, ya no hay tampoco. Vean, si así hiciéramos fila y con ese ahínco buscáramos 15 minutos doblar la rodilla ante el Santísimo, fuéramos santos. Si con ese ahínco rezáramos el rosario, fuéramos santos. Si con esa fe fuéramos a la Eucaristía, fuéramos santos. Si con esa fe y con esos conocimientos desperdiciados conociéramos la Sagrada Escritura, fuéramos santos. Vean cómo el mundo nos lleva a la delantera. Nuestros jóvenes y adolescentes y muchos adultos están al día en el mundo, pero en su fe están en ayunas, no conocen nada. Por eso Apolo se menciona al comienzo de este viaje, porque Apolo, el gran predicador católico, reúne las características que debe tener un misionero, un evangelizador, un maestro, un instructor, un catequista. Por eso Juan Pablo II nos dio el catecismo de la Iglesia Católica. Y si les pregunto a todos los que nos están viendo en FIA TV, levanten la mano, los que ya leyeron el catecismo serán contados. Sí. Así que les invito esta Navidad a autorregálense el catecismo de la Iglesia Católica y verán qué maravilla. Esa es la herencia que nos dejó nuestro querido San Juan Pablo II y es parte del magisterio. Y después de la carta apostólica de San José, ¿qué viene? ¿Ven? Y si les pregunto de los Avengers o del fútbol, me lo van a decir todo. Es más, hasta conocen la alineación antes que el entrenador. Y ya saben a quién van a bancar y quién va a jugar, quiénes van a ser titulares y lo que gana cada jugador y dónde vive y los carros que tienen. Se saben todo. Uno dice, Dios mío, si así supieran las vidas de los apóstoles y de los santos, seríamos una iglesia santificada. Sí, es impactante. Les da risa porque así ven a sus nietos y a sus hijos. Yo también lo veo, yo también tengo. Pues claro, para que vean cómo estamos atrasados en la fe. Y esto nos debe motivar a estar al día, como Apolo, instruidos, con exactitud, ortodoxos, sin herejías, una fe que se funda en un depósito que se llama magisterio, tradición y Biblia. Este es el depósito de nuestra fe católica. No nos debemos apartar de este depósito, de lo contrario seríamos sectarios y perderíamos el sentido de iglesia. Esto es lo que da sentido a la iglesia. La iglesia que Cristo fundó, la única y la verdadera. Además, hablaba también con valentía. Es otra característica de un apóstol. Hablar con valentía. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, este matrimonio, lo llevaron con ellos y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Esta es otra característica. A pesar de que es tan elocuente, que tiene una predicación bárbara,
y una tremenda instrucción y facilidad de palabra, y es un predicador valiente, es humilde para seguirse dejando instruir por otros. Porque ¿cuándo dejamos de aprender, maestra? Nunca. Eres maestra, ¿verdad? ¿Y cuándo deja de aprender un maestro? Nunca. Y si dejas de estudiar y de leer, ¿qué pasa? ¿No será que te desactualizas? Sí, pero escuchas a las personas que te rodean. Escuchas a las personas que te rodean. Pero si tú no te actualizas, si un médico no se actualiza, queda desfasado. ¿Quién va a ir con un abogado desactualizado a llevarle un caso importante? Pues no. ¿Quién va a ponerse en las manos de un cirujano desactualizado? Pues no. Yo busco al más cualificado, capaz, actualizado y con mucha experiencia y trayectoria. ¿Sí o no? Porque le voy a poner mi vida, mi salud. Entonces, él se deja instruir, porque nunca dejamos de aprender. Como él deseaba ir a Acaya, Acaya es la zona sur de Grecia. Él quería evangelizar allí. Quería llevar la palabra donde ya la había llevado el hermano de Pedro. ¿Cómo se llama el hermano de San Pedro? Que murió en X, en Patras. Andrés. Es el evangelizador de Acaya. Y él quería ir allá a evangelizar. Por eso quería ser instruido. Deseaba ir a Acaya. Los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Entonces, otra característica de un misionero es enviado. No se envía solo, es enviado. Su llegada benefició mucho a los que habían creído por la gracia de Dios. Otra característica, donde quiera que está, beneficia a los que le rodean. Edifica la fe de los que están en torno a él. Ese es un evangelizador. Dice, además, que contradecía vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Otra característica, es un defensor de la fe. Eso se llama apologeta. Era un apologeta, un defensor de la fe contra los herejes, y demostraba bíblicamente que Jesús era el Mesías, porque conocía perfectamente la palabra de Dios. Estaba versado en las sagradas Escrituras. Entonces de Apolo viene apologética. De ahí viene la palabra de Apolo, apologética. Él es el primer apologeta, así propiamente cualificado. Claro que también lo es San Pablo. Capítulo 19. Ya quedaron claras las características de Apolo. Esas son las características que debemos observar en un predicador. Mientras Apolo estaba en Corinto, ya llegó a Acaya, cumplió su sueño, enviado por el Espíritu Santo. Pablo llegó a Éfeso. Después de haber recorrido las regiones montañosas, allí encontró a algunos discípulos, a quienes les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe? Vean cómo San Pablo no pierde oportunidad de evangelizar. ¡Hey, muchachos! ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? San Pablo tiene sed de que todos sean bautizados. Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído que existía un Espíritu Santo. No sabían nada del Espíritu Santo. Estos 12 varones eran discípulos de Juan el Bautista, que cuando el rey Herodes decapitó en Jerusalén al Bautista, muchos de sus discípulos se disgregaron y tenían cierta instrucción, pero no tenían conocimiento de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Ellos le responden: ni siquiera sabíamos que existía un Espíritu Santo. Pablo les dijo: pues ¿qué bautismo han recibido?
Ellos respondieron: el bautismo de Juan. ¿Cuál Juan? El Bautista. ¿Y en qué consistía el bautismo de Juan? En conversión. Era un bautismo penitencial, de conversión. ¿Y el bautismo de Jesús? De Espíritu Santo y fuego. Entonces ellos solo tienen el bautismo de Juan. Pablo les dijo: sí, Juan bautizaba para que se convirtieran, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre de Jesús, el Señor. Entonces Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Un Pentecostés. Recibieron la efusión del poder del Espíritu Santo por primera vez en sus vidas. Ahora van a tener vida nueva, porque el bautismo nos otorga vida nueva. El bautismo nos devuelve la filiación divina. ¿Qué es la filiación divina? Volver a ser hijos de Dios por filiación. Entonces, si no estamos bautizados, ¿qué somos? Criaturas. Un no bautizado, ¿qué es? Más fácil. Un bautizado, ¿qué es? Hijo de Dios. Un no bautizado, ¿qué es? Criatura. Criatura, nada más. Pero no tiene la dignidad de hijo de Dios. Porque lo que nos confiere el bautismo es la gracia que precisamente se llama filiación divina. ¿Y qué es la filiación divina? Ser hijos de Dios. Por eso Jesús ordena con urgencia a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y bauticen a todas las naciones. ¿Ven por qué es importante bautizar a los niños? Porque lo primero que aseguramos para ellos, ¿qué es? El don de la filiación divina, que deje de ser criatura para convertirse en hijo de Dios. Y hay papás que su hijo ya es adolescente y no lo han bautizado, o son jóvenes y no están bautizados. No, qué irresponsabilidad. Lo primero que tienes que asegurar para tu hijo, además de darle vida biológica, es la vida verdadera de hijo de Dios. Y eso solo se nos confiere con la gracia bautismal. Pero no solamente se nos da el don de la filiación divina. ¿Qué más se nos da? La gracia de que queda borrada en nosotros la mancha del pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando pecaron en el paraíso terrenal. Al quitarnos la mancha, el Espíritu Santo, del pecado original, es que recibimos la filiación divina y nos convertimos en hijos de Dios. ¿Qué más? Por el bautismo nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. Todos somos sacerdotes, pero en el orden común, no en el orden ministerial como nuestros sacerdotes. Nosotros en el orden común, porque es común a todos los bautizados. Entonces recibimos la gracia del sacerdocio de Cristo, de la actividad profética de Cristo y de su actividad regia. Somos hijos de profeta, somos hijos de rey y somos hijos de sacerdote. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Y de Él nos viene la gracia sacerdotal. Ustedes como papás pueden darle la bendición a sus hijos cada noche. Sí. Esa es una acción que sacerdotal. Si no tuviéramos el bautismo, no podríamos darle la bendición a nuestros hijos. ¿Qué es lo que te faculta como papá y mamá para que puedas darle la bendición a tus hijos? Tu función sacerdotal bautismal.
¿Ustedes bendicen los sagrados alimentos? Una acción sacerdotal. ¿Rezan el rosario? Una acción sacerdotal. ¿Van a misa? Una acción sacerdotal. ¿Convocan a la familia a hacer oración espontánea? Una acción sacerdotal. ¿Estudian la Biblia? Una acción profética. ¿Predican el Evangelio? Acción profética. Somos sacerdotes y profetas. Podemos orar y bendecir y podemos ministrar la palabra de Dios. ¿Y quién te faculta? Mi bautismo. ¿Por qué oras y bendices? Porque soy sacerdote en el orden común. ¿Y por qué predicas el Evangelio? Porque soy profeta. Porque he recibido 3 gracias. Soy sacerdote, profeta y rey. Y participo del señorío y de la realeza de Cristo. Por eso los demonios se someten, porque reconocen a Cristo Rey en nosotros. Pepe, nada más el bautismo es el que vale, o sea, hay diferentes separaciones de la iglesia que hacen alguna religión, lo bautizan a su manera. ¿Vale ese bautismo? Todos los bautizos valen. ¿Sí? No importa. En cualquier denominación protestante, dentro o fuera de la iglesia reconoce el bautismo. De los ortodoxos, griegos, rusos, coptos, armenios, evangélicos, protestantes, tiene validez sacramental. ¿Sí? ¿Tiene validez qué? Sacramental. Si un protestante ya está bautizado en su secta y se hace católico, ¿hay que bautizarle? No, ya está bautizado. La iglesia reconoce su bautismo. ¿Queda esto claro? Es real. Por eso también ellos son hijos de Dios. Por eso les llamamos hermanos en la fe. Aunque están fuera de la jerarquía de la iglesia, pero siguen siendo nuestros hermanos. Nos une una misma fe, un mismo Cristo, una misma Biblia, un mismo bautismo. Les faltan muchos sacramentos, les falta la tradición, les falta el magisterio, pero tienen una parte importante. ¿Queda esto claro? Entonces, Pablo, ¿qué quiere asegurar para estos? La salvación. Porque el bautismo te asegura la vida eterna. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, Juan capítulo 3, cuando de noche Nicodemo, maestro de Israel, va a visitar a Jesús. Y Jesús le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el cielo. Ese es el bautismo. Y Nicodemo, que no entendía el lenguaje de Jesús, le dice, ¿cómo yo, siendo viejo, voy a volverme a meter al seno de mi madre para volver a nacer? Y Jesús nada más meneó la cabeza y dice, ¿y eso que eres maestro de Biblia en Israel y no entiendes mis palabras? ¿Qué ciegos están?, les dice Jesús, porque han malinterpretado la Escritura. Nicodemo, no me refiero a los que nacen por vía de generación biológica, me refiero a nacer del Espíritu, del fuego del Espíritu. Jesús le empieza a hablar del bautismo. Es necesario un nuevo nacimiento. Nuestro verdadero nacimiento, Leti, no es el día que naciste, es el día que te bautizaste. Ese es el verdadero nacimiento. Y nosotros normalmente celebramos el día de nuestro cumpleaños y se nos olvida la fecha más importante, el día de nuestro bautismo. ¿Qué nos asegura el sacramento del bautismo? El cielo. Por eso, si amo tanto a mi bebé recién nacido, quiero para él el cielo, pues llévalo a bautizar de inmediato. Porque se te puede morir sin haber recibido el sacramento bautismal. ¿Ves, maestra? Interesante, ¿verdad? Lo vimos en la clase de catecismo de los niños hace 2 clases. Mira, ¿ves? Qué bonito. Felicidades. Por eso el bautismo es importante.
¿Y qué es lo que está haciendo Pablo en Éfeso? Está bautizando. Y al bautizar, ¿qué está asegurando? La salvación de las almas. Por eso la iglesia en 2 milenios no deja de bautizar. Todo el tiempo los padres están bautizando, todo el tiempo. Y los misioneros en campo de misión están ministrando el bautismo. Porque es la puerta de entrada al cielo. El bautismo es la puerta de entrada al cielo. Es uno de nuestros sacramentos más importantes. Si no estás bautizado, ¿puedes recibir la Eucaristía? No. Si no estás bautizado, ¿puedes recibir el sacramento del matrimonio? No. Si no estás bautizado, ¿puedes confesarte? No. Es la puerta de entrada a la iglesia. Es la puerta de entrada al cielo y es la puerta para que recibas los demás sacramentos. Si no tienes el bautismo, ningún sacerdote te puede ministrar otro sacramento. Tienen que ir en el orden. ¿Queda esto claro? Yo tengo una pregunta. Dime. Antes de que existiera el bautismo, ¿qué pasaba con la gente cuando se moría? O sea, ¿dónde se iba? Al seno de Abraham, porque la gloria estaba cerrada. Nadie podía ir al cielo. El que abrió el cielo fue Jesús. Y todos estaban retenidos en el seno de Abraham. Todos los santos y los justos del Antiguo Testamento. ¿Y cuál era el bautismo en el Antiguo Testamento? La circuncisión. Pero solo los hombres era suficiente. Con que el papá estuviera circuncidado, toda la familia, las mujeres, estaban bajo la protección de la circuncisión. Porque la circuncisión solo se practicaba en los varones. ¿Queda esto claro? Pero al estar yo circuncidado y mis hijos, mi esposa y mis hijas, por el vínculo matrimonial y por ser mis hijas, están amparadas por la ley de la circuncisión. Era el bautismo en el Antiguo Testamento. Y el nuevo bautismo es mediante el agua, en nombre de la Santísima Trinidad. Por eso el sacerdote vierte 3 veces el agua sobre el infante, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Pablo, ¿qué está asegurando? La salvación, el sacramento bautismal. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 5 minutos. Vean lo que ocurrió. Les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y comenzaron a hablar en lenguas nuevas y a profetizar. Eran unos 12 hombres en total. ¿Qué se produjo en ellos? El don de lenguas, el don de la glosolalia. Empezaban a balbucear en el Espíritu. El Espíritu Santo les hacía orar de forma ininteligible. Nadie entendía lo que decían, solo Dios. Esa es la glosolalia, el famoso don de lenguas. ¿Han oído hablar del don de lenguas? Sí. El día de Pentecostés también los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas, como estos. También cuando Pedro llegó a casa de Cornelio y reciben el Espíritu Santo, todos los que estaban en la casa de Cornelio comenzaron a orar en lenguas. Es un don o carisma del Espíritu Santo. Es un don de alabanza. Es un don de intercesión. Es el Espíritu Santo orando en ti conforme la voluntad de Dios. Es un carisma, es un don. ¿Y eso pasa todavía? Todavía, sí, todavía. Los dones son actuales y son para siempre. Qué bonito, ¿verdad? El don de lenguas, la glosolalia, al que Santa Teresa de Ávila decía hablillas. San Ignacio de Loyola le llamaba locuere. San Francisco de Asís le llamaba arrullos. Los místicos alemanes, balbucear en el Espíritu. Y San Pablo, don de lenguas. A través de la historia, en los santos y en los místicos, este carisma ha recibido muchos nombres. No lo confundan con el don de genoglosia, ese es otro. Uno es la glosolalia, otro es la genoglosia. Maestra, ¿qué es la genoglosia? Hablar muchas lenguas.
ese carisma lo tenía